Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor señor. Listo, perfecto. Vale chicos, bueno, nuevamente los saludo, espero que se encuentren muy bien. Tenemos 22 personas en este momento, 23. Bien, eh, esta clase es la última que tenemos antes de la bimestral, así que espero que presten mucha atención. De lo que se va a explicar hoy va a salir una pregunta en la bimestral, ¿vale? Es algo muy sencillo. Vamos a caracterizar las cuatro funciones trigonométricas que nos hacen falta, las cuales son tangente, cotangente, secante y cosecante, pero pues las vamos a caracterizar de manera general, ¿sí? O sea, ya a partir de la gráfica que nos va a dar GeoGebra, vamos a encontrar su dominio, rango, periodo, eh, las asíntotas, los ceros, ¿sí? Algo muy general. Y revisar, por ejemplo, cómo quedarían las transformaciones de tangente a cotangente o de cotangente a tangente, cómo quedarían las transformaciones de secante a cosecante, de cosecante a secante, a partir de lo que ustedes ya saben de trasladar, de reflejar y todo lo demás. Eso lo alcanzamos a hacer, qué sé yo, para unos 40 minutos, y el resto de tiempo que nos quede, ya sea media hora, ya sean 20 minutos, las dedicaremos para poder solucionar cualquier duda que tengan ustedes acerca de talleres, qué sé yo, de los videos, de los que tienen que presentar esa nota de producto intelectual que va a suplir la nota de participación, el MECLE, si tienen alguna pregunta sobre el MECLE, si tienen de pronto alguna dificultad para subir los archivos, si se les cerró la opción, si se les cerró la, la parte de tareas para poder yo habilitarles nuevamente, todo eso, pues digamos que ustedes me van a poder decir ahorita más tardecito. Eh, Está la clase apenas para poder hacer la explicación, la última explicación de las funciones que les comento, y, eh, y que ustedes hagan sus respectivas preguntas, ya sea del taller de geometría, o ya sea el MECLE, o ya sea los videos, o de lo que ustedes tengan de pronto dudas acerca de las últimas entregas. Bien, antes de iniciar, entonces les recuerdo que para hoy tenemos la entrega del taller de geometría. Ya pasó la semanita para que ustedes lo puedan entregar hoy, el taller de geometría, o sea, el de la elipse, el de la piscina, ¿no? El puntico de la piscina y todo lo demás. Y hoy también es la última fecha para subir ese MEC, que se supone que ya la semana pasada ya tenía que haber estado hecho. Pero pues bueno, se les dio este fin de semana para que lo puedan pasar bonito, para que lo puedan subir a un Word, a un PDF, y lo puedan subir en la parte de tareas. Recuerde que si a usted se le cerró esa autorización de subir por tareas, me manda un correo, yo le habilito nuevamente. ¿Sí? Yo le habilito nuevamente. Tiene que ser hoy. ¿Vale? Tiene que ser hoy para que por favor tengan en cuenta eso. Y lo de los videos de la construcción de las funciones, ¿sí? Ese producto intelectual, como es un producto intelectual, o sea, para poder suplir esa nota de participación, es así, no, o sea, la fecha máxima para subir esos videos está para el viernes. Entonces, para que anoten ahí, lo que necesito que entreguen hoy es el MECLE, que ya tenía que haber estado hecho, y el taller de geometría, que era un solo puntico con 5 preguntas, ¿no? Entonces, simplemente era eso, para que por favor estén ahí como en la juega de qué es lo que hay que entregar hoy. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Yo tengo una, pero no es del taller ni nada, sino quería saber si sí recibí el taller que era esta vez, profe. Sí, sí lo recibí, pero es la última vez que te lo reciba de tiempo, bueno. Sí, qué pena, no me había fijado el documento que había enviado, profe. Qué Listo, pena con usted. allá lo tengo ahí en la base de datos. Ya hoy empiezo a calificar todos los talleres que tengo pendientes, entonces para que estén ahí como pendientes tanto de retroalimentación como notas. ¿Listo? Entonces ahí ya lo tengo en la base de datos, también el de la señorita Villamil. Ya también la tengo ese taller en la base de datos, ¿vale? Para que por favor estén ahí como pendientes. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de iniciar la clase. ¿Todo claro?
Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Espero que haya sido claro con la cuestión de las fechas de entrega, videos de construcción de funciones seno, coseno y tangente para suplir la nota de participación. Esa fecha límite está para el viernes, ¿listo? Entonces no se vayan a, digamos que afanar en la entrega de hoy de esos videos. Acuérdense que usted solo en la parte de tareas me tiene que colocar los links. Nada de subir los videos ahí, sino sube los videos en YouTube y me envía el link por el apartado de tareas. ¿Listo? Algunas otras personas no sé por qué suben o tienen mayor accesibilidad a otra plataforma que se llama Dailymotion o algo así. Igual, yo necesito que cada vez que usted vaya a realizar una construcción o cuando usted vaya a iniciar el video, se presente, ¿no? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Pepito Pérez de décimo D. Voy a hacer la construcción de la función seno. Necesito que salga esa parte para yo poder identificar quién es el que está haciendo eso, ¿sí? Porque sí, prácticamente que usted lo sube a su canal de YouTube y si su canal de YouTube se encuentra su nombre, pues ahí sí ya lo podría revisar. Pero entonces necesito que ustedes se presenten. ¿Listo? Usted sabe que mal o bien yo conozco su voz. Entonces, para que por favor sea claro en esa cuestión de identificarse cuando inicie esos videos. ¿Listo? Bueno, entonces les recuerdo, esta clase es bastante importante. Por favor escríbanle ahí a sus compañeros que de aquí va a salir una de las preguntas de la bimestral. ¿Listo? Entonces por favor escriban ahí en su grupo que por favor se conecten. Bien, entonces ¿me confirman que en este momento se esté viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo. Vean un momentico, quiero revisar una cosa. Ok. ¿Alguien sabe si tiene de pronto alguno de sus compañeros tiene dificultades para conectarse? No. Bueno, entonces voy a iniciar la clase. Entonces, un momentico acá. Acá tendríamos nuestro propósito para poderlo colocar acá. Listo. Bueno. Entonces, lo que les había comentado, hoy vamos a hacer la caracterización de 4 funciones. Muy sencilla esa caracterización. Es a partir de su gráfica, vamos a revisar su dominio, rango, puntos máximos, mínimos si tiene, o periodo, ¿sí? Ceros, asíntotas, todo eso lo vamos a revisar hoy. Vamos a caracterizar las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante a partir de su forma gráfica, dominio, rango, puntos máximos, puntos mínimos y asíntotas con el fin de diferenciar comportamientos desde su periodicidad. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí las funciones. Ya tendríamos acá, esperen un momentico. Vamos a borrar esto. Vamos a colocar aquí la calculadora. A ver. Profe, Sí, señor. ¿por qué no utiliza la aplicación de GeoGebra? Me parece que es más completa. ¿Cuál? La aplicación. La aplicación, o sea, la que toca descargar para ese escritorio. Sí, señor. Sí, pues yo igual la tengo acá. Yo igual la tengo aquí, GeoGebra. Ahí la tengo, sin embargo, lo que pasa es que como cuando se utilizan aplicaciones de escritorio empieza a llenarse más la memoria y ustedes saben que mi computador no es como tan tan bueno en la cuestión. Ya estoy grabando, estoy compartiendo pantalla, entonces necesito utilizar
los menos recursos posibles, por lo tanto estoy utilizando el en línea. Listo. Entonces vamos a mostrar aquí que el eje X, acuérdense que aquí el eje X, la idea es que se muestre en pi medios, de pi medios en pi medios, entonces aquí está. Listo. Y colocaremos, vamos a dar un poquito de zoom para que se pueda trabajar de la mejor manera. Ahí está bien. Y vamos a subir un poquito la letra para que se vea algo más. Ahí está bien. Listo. Entonces vamos a colocar acá la función, la primera función tangente de x. Ahí está la función tangente de x, perfecto. Listo. Entonces a partir de la gráfica vamos a empezar a caracterizarla. Listo. Entonces voy a pegarla aquí primero en nuestro tablero. Por favor, muy atentos a todo lo que se vaya a decir hoy, porque de aquí va a salir un punto del parcial de la bimestral. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra función tangente. Bien, de la función tangente debemos encontrar varias cosas. ¿Listo? ¿Cuáles son las cosas que vamos a trabajar de la función tangente? Entonces, para que ustedes tengan ahí presente, vamos a encontrar cuánto vale su periodo, ¿sí? Cuánto vale su frecuencia de esa función, ¿no? No la vamos a transformar ni nada por el estilo, sino simplemente la función tangente, la fundamental. Vamos a encontrar cuál es su dominio, cuál es su rango. También vamos a encontrar las asíntotas, prácticamente que esto iría después de encontrar las asíntotas, porque a partir de las asíntotas usted puede dar cuenta del dominio. Entonces las asíntotas, ¿sí? Hablaremos de los ceros de la función, es decir, dónde corta el eje X, en qué puntos corta el eje X, y de una característica bastante sencilla que es su monotonía, o sea, si ella es monótona creciente, monótona decreciente. Entonces vamos a trabajar eso también de monotonía. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con lo principal. La función tangente, que voy a colocar aquí el nombre, la función tangente de x, y igual a tangente de x, es una función trigonométrica, la cual digamos que tiene como objetivo realizar la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo, ¿sí? De un triángulo, por ejemplo, en este caso, si es un triángulo con hipotenusa igual a 1, entonces esta división directamente dará el valor de tangente del ángulo que se esté trabajando como cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sí? Entonces, dentro del triángulo que se esté trabajando. Prácticamente que esto ustedes ya lo conocen. Yo envié unos videos de la construcción de la función tangente a partir de todas las herramientas en GeoGebra, la circunferencia unitaria, rectas perpendiculares, rectas paralelas, proyecciones al eje X y demás. Entonces la idea es solo entender qué es lo que está pasando desde lo que ya hemos caracterizado acá. Todo esto lo vamos a sacar de la función tangente y ustedes se van a dar cuenta que es bastante sencillo. A ver, póngale cuidado. ¿Cada cuánto ella se repite? Sería la primera pregunta. ¿Cuál sería el periodo de esa función? Es decir, ¿cada cuánto ella repite este comportamiento? Ahí está. Cada pi. Cada pi, correcto. Cada pi. Entonces aquí tendríamos que el periodo es pi. Perfecto. El periodo es pi, por lo tanto la frecuencia es una vez cada pi, ¿cierto? Ya se repite una vez cada pi. Entonces esto sería una de las partes importantes para diferenciarla de la función seno y coseno, porque la función seno y coseno tienen periodo 2, ¿no? 2pi. La función seno de x y la función coseno de x tienen un periodo de 2pi, mientras que la función tangente solo tiene un periodo de pi. ¿Listo? Solo tiene un periodo de pi. Bien, la frecuencia entonces sería 1 sobre pi. Asíntotas. A ver, tengan en cuenta que una asíntota es una recta de referencia con la cual la función que estemos trabajando
la curva de esa función se acerca tanto a esa recta, pero nunca la llega a traspasar, ¿sí? Nunca la llega a traspasar, o sea que se acerca a todo lo que usted quiera de manera asintótica, pero nunca la toca ni nunca la traspasa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la función tangente tiene infinitas asíntotas, ¿no? Porque esa función tangente no simplemente se va a repetir aquí en lo positivo, sino también se va a repetir aquí en lo negativo, ¿ve? ¿Sí? Ella se repite y se repite, por lo tanto tendría infinitas asíntotas verticales. Son asíntotas verticales. Entonces, al ser asíntotas verticales, acuérdense que las asíntotas verticales son de la forma x igual a algo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta asíntota sería x igual a pi medios. Esta otra asíntota sería x igual a 3 pi medios. Esta otra sería x igual a 5 pi medios. Y así sucesivamente. Aquí tendríamos otra y digamos que ellas seguirían de manera indefinida. Entonces, las asíntotas. Podríamos trabajar las asíntotas como si fuese un conjunto. Entonces por ahí nos dimos cuenta que estaban en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Entonces podríamos colocarlo como un conjunto. Entonces pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Ahí seguiría 7 pi medios, 9 pi medios. Ya digamos que ustedes sabrán que tiene un comportamiento de sucesión aritmética, ¿no? Porque de asíntota a asíntota, dése cuenta que de asíntota a asíntota siempre hay la misma distancia, ¿no? La misma distancia de pi. Siempre está la misma distancia, por lo tanto usted también podría decir que en este caso la misma curva se va a repetir cada pi, por eso es que el periodo es cada pi. Bien, entonces pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, el siguiente sería 9 pi medios, y el comportamiento que usted debería revisar es que se estarían trabajando los impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, por aquí atrás, menos 1, menos 2, perdón, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, todo eso. Menos 3 pi medios aquí sería. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, esas asíntotas también se podrían colocar de manera un poco más resumida, ¿cierto? Porque las asíntotas, o sea, asíntotas serían x igual a k, donde k pertenece a este conjunto, ¿no? Donde k pertenece a este conjunto. Sin embargo, como es un conjunto o una sucesión aritmética, se le puede sacar u obtener el término enésimo, ¿no? Entonces uno podría decir que serían las asíntotas serían todos los x que pertenecen a los reales, tal que esos x son de la forma bueno, entonces revisen acá: pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, o sea que el término enésimo debe tener sí o sí un pi medios. Ahora, como está trabajando con los impares, acuérdese que usted puede generar pares con 2n. Con 2n usted puede generar pares. Y hay otra manera de generar los impares, que es 2n menos 1. Así usted genera los impares. ¿Listo? Entonces, los impares, o sea, los múltiplos impares de pi medios: 1 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Entonces usted tendría que colocar acá a los múltiplos impares de pi medios. Ahí está. Entonces ahí donde n tiene que pertenecer a los enteros. Acuérdese que debe ser entero para que abarque tanto los positivos como los negativos, ¿no? Porque si es natural, solo abarcaría los positivos. Entonces el n, que es el que trabaja acá como para hallar los pares o los impares, tiene que ser entero para que genere los positivos y los negativos. Y entonces así ya tendríamos digamos que generado el conjunto de todas las asíntotas de la función tangente. Ese sería el conjunto de todas las asíntotas, ¿no? Bien, el dominio. Bueno, entonces el dominio sería todos los reales menos las asíntotas, ¿cierto? Menos las asíntotas. Entonces aquí tendríamos que colocar todos los reales menos las asíntotas, o sea, todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es de la forma 2n menos 1 pi medios. ¿Sí? Entonces vea, a los reales le vamos a quitar todas las asíntotas, porque ahí, por ejemplo acá en pi medios, hay un hueco. ¿Sí? Acuérdense que esas asíntotas no hacen parte, ojo, no hacen parte de la función, sino simplemente
son rectas de referencia por donde va a pasar, donde se va a acercar la función. No hacen parte de la función, estas rectas no hacen parte de la función, simplemente son rectas de referencia. Entonces des en cuenta que aquí hay en X hay un hueco acá, hay otro hueco acá, hay un hueco acá, un hueco, por lo tanto el dominio sería todos los reales menos estos punticos, ¿sí? Entonces sería todos los reales menos las asíntotas, donde se encuentran las asíntotas, ¿vale? Ahí ya estaría el dominio. Y el rango, diría yo que es lo más sencillo de sacar, ¿no? Porque si se dan cuenta, esta recta sube todo lo que usted quiera y baja todo lo que usted quiera sin ningún tipo de hueco o asíntota horizontal, ¿sí? Ella sube y baja todo lo que usted quiera porque el rango es en Y, ¿no? En X es el dominio. Entonces en el X sí hay unos huecos. En Y no hay huecos, ¿sí? En Y no hay huecos porque sube y baja todo lo que quiera sin ningún tipo de hueco. Por lo tanto, el rango sería todos los reales. ¿Listo? El rango sería todos los reales. Que usted lo quiere trabajar de otra manera, como intervalo, sí, claro, se puede hacer. O sea, usted podría decir que el rango de la función sería de menos infinito a más infinito. ¿Listo? El rango sería de menos infinito a más infinito. Ceros. Ojo, una cosa son las asíntotas y otra cosa son los ceros, o sea, las raíces por donde corta al eje X. Entonces vea, aquí corta, aquí corta, aquí corta, aquí y acá. O sea, tiene muchas raíces, tiene infinitas raíces, ¿sí? Entonces usted podría decir, o sea que tangente de 0 es 0. O sea, tangente de 0 grados, ¿no? Aquí, o sea que tangente de 180 grados también es 0. Claro, porque pi es 180, ¿no? Aquí, o sea que tangente de 360 grados pues también es 0. Estamos hablando de esos ceros. Entonces vea, hay un 0 en 0 grados, en pi radianes, en 2pi, en 3pi, en 4pi, o sea que va a ser muy sencillo sacar todos esos ceros, ¿sí? Porque los ceros entonces sería también otro conjunto infinito, que sería 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, y así sucesivamente, tanto para los positivos como para los negativos. Vea, menos 2pi, menos 3pi, le voy a mostrar acá que efectivamente ahí están los ceros, vean, ahí está, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, 0, pi, 2pi, 3pi, entonces ahí estarían los ceros de esa función. ¿Listo? Esos serían los ceros. Que usted lo quiere ver de una manera más condensada, claro que sí se puede. ¿Cómo quedaría entonces los ceros? Entonces sería todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es de la forma 1, 2, 3, 4 pi, o sea, siempre va a haber un pi y el lado del pi va a haber un número multiplicando. Ni es impar ni es par, o sea, son ambos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, o sea que esto sería de la forma n pi y ya. Aquí estarían los ceros de la función. Entonces, eso es entender que tangente de n pi siempre es 0 para todo n que pertenece a los enteros. O sea, si usted quiere colocar aquí, por ejemplo, tangente de menos 5 pi, pues es 0, porque esos son los ceros de la función. ¿Listo? Son los ceros de la función. Entonces ya tendríamos, digamos que toda la caracterización de la función. Bueno, me haría falta lo de la caracterización a partir de su monotonía. Preste atención. Vamos a revisar si esta función es creciente o es decreciente, ¿sí? Si es creciente o es decreciente. Des en cuenta que las funciones, para saber si son crecientes o decrecientes, siempre se miran de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces des en cuenta que de izquierda a derecha ella siempre sube. Pero pues hay una condición, y es que vamos a tener que revisarla en un intervalo donde ella sea continua. Entonces vamos a trabajar entonces sea AB un intervalo donde la función y igual a la tangente de x es continua. Entonces tangente de x es creciente en el intervalo a, b. A ver, les explico. Este intervalo tiene que ser un intervalo donde la función sea continua. Estamos hablando de que ese intervalo tiene que estar entre dos pares de asíntotas. Entonces aquí digamos que este a y este b. Entonces ese intervalo tiene que estar entre dos asíntotas. No podríamos coger un intervalo, por ejemplo, que aquí estuviese a y por aquí estuviese b, porque en este intervalo la función no es continua. Des en cuenta que hay unas discontinuidades. Entonces la única razón para la cual
cogemos un intervalo en donde sea continua es para que ahí esa función sea creciente. Dese cuenta que si cogemos un intervalo donde la función es continua, pues la función siempre va a ser creciente. Entonces, para que tengan en cuenta que la función tangente siempre va a ser creciente en un intervalo donde ella sea continua. ¿Listo? ¿Cómo así creciente? Pues sí, ella siempre sube. Vean, ella siempre sube. ¿Listo? Ella siempre sube. Esa es una de las diferencias que vamos a encontrar con la función cotangente. Para que por favor digamos que tengan esa retentiva en cuanto a la información que les he dado sobre la función tangente. Y pues ya tendríamos la función tangente caracterizada. Eso era lo que necesitaba comentarles. ¿Listo? A ver, otra cosa antes de pasar a la cotangente. ¿Qué significa que en pi medios haya una asíntota? Si en pi medios hay una asíntota, significa que usted dice, o sea que tangente de 90 no está definido o no existe, ¿sí? Porque no sabemos si en 90 es más infinito o menos infinito. Entonces, cuando usted coloque en la calculadora tangente de 90 grados o en radianes tangente de pi medios, le tiene que dar que no existe o la calculadora le manda más de error, pero normalmente uno dice, es que esto da más o menos infinito, por lo tanto no hay un valor específico, para tangente de 90, para tangente de pi medios, o por acá vea, tangente de 3 pi medios, que acuérdense que tangente de 3 pi medios es lo mismo que 270 grados, ¿no? Entonces, pues, como para que tengan en cuenta que en estos puntos donde hay asíntotas es porque la función no está definida, ¿listo? Donde la función no está definida. Bien, ¿alguna pregunta al respecto de la función tangente? Lo que acabamos de ver es claro que el periodo es... Profe, Sí, señor. que pues yo la acabo de graficar en GeoGebra. Sí. Y yo pues me pregunto, es porque el hecho de que el círculo esté ahí acomodado una unidad hacia atrás hace que sea tangente y no, o sea, es que no sé cómo explicarme. Y la función seno se Sí. ubica al círculo en cero, ¿cierto? Sí. Y en la tangente se ubica el círculo en -1, pero eh, Ok. Lo que pasa es que en la construcción trabajan el círculo como aparte, ¿no? Como aparte. Entonces es como trabajar dos planos distintos, dos planos cartesianos distintos, ¿sí? Yo entiendo que de pronto en el video que yo les envié hacían o colocaban la circunferencia en otra parte. Sin embargo, eh, creería yo, esperen a ver, yo reviso una cosa del video que yo les envié. Ustedes revisaron el video que yo les envié y ahí es donde explican eso, ¿sí? pues que yo la acabo de graficar con el video. Con el video que yo envié. Señor. Entonces espérenme, yo reviso el video que yo les envié. Enviados. Tangente. Bueno, la Yo idea es reviso hacer la una cosa. gráfica de la función tangente en el origen del sistema de coordenadas. Se abre esta ventana. El nombre, A ver, cómo lo construye de ¿dónde queda la función ahora tangente? A ver. intersección X. No se les olviden, algo en el automática y se me va a generar la positivo y creciente. Ok. No, pero ahí está bien. A ver les muestro. Pero pues una de mis preguntas sería, ¿el hecho de que el círculo esté acomodado en otro punto afecta en algo? O sea, digamos, si yo llego y No, lo hago no en -1 sino en uno. no, básicamente no. O sea, este círculo ustedes saben que lo trabajan como si fuese otro plano. ¿Se acuerdan cuando hicimos la función, por ejemplo, coseno a mano? La función coseno a mano que nosotros colocábamos el otro plano. Venga, les muestro. Acá que yo tengo por acá eso acá. A ver, construcción, función seno y la función coseno. Acá. Debería haber
donde tengo uno de esos bien hechecitos, creo que acá. Vean, ¿se acuerdan que se colocaba la circunferencia en otra parte? O sea, no se colocaba aquí encima. Obviamente, para cuando se hace la construcción a mano, ¿sí? Con regla, compás y transportador. Vean, si se dan cuenta que todo esto... Epa, si se dan cuenta que todo esto... Uy, espera un momento. A ver si se mueve. Sí. Todo esto se puede ubicar en cualquier parte que obviamente que esté de manera... ¿cómo decir? O sea, por decirlo, paralela al otro eje. Yo no lo puedo colocar acá porque las proyecciones no van a quedar acá, no van a quedar bien. Entonces tendríamos que colocarlo de manera paralela a los otros ejes. Entonces, si se dan cuenta, estamos trabajando dos planos cartesianos distintos, ¿sí? Dos planos cartesianos distintos. Obviamente, usted lo que referencia es que la circunferencia sea unitaria. ¿Y a dónde están generándose los ángulos? ¿A dónde se están generando los ángulos? ¿Sí? Pero pues ahí, por ejemplo, la diferencia es que pusieron la circunferencia centrada un poquito más al lado, centrada en -1, pero también hubiesen puesto esa circunferencia centrada en -2, o la hubiesen puesto, qué sé yo, centrada en -3. Que esté centrada en 0 es una de las ventajas para que se genere aquí el punto. Yo sé que de pronto si ustedes, digamos que, no sé, qué sé yo, de pronto alguno centró la circunferencia en 0,0, pues esta vaina se le va a correr un poquito más para allá. Pero entonces es tener en cuenta que para que quede bien generada la construcción, el truco es colocar la circunferencia centrada en -1, ¿sí? Pero es lo mismo que colocarla más allá o más adelante o más atrás. ¿Listo? Ese sería el truco. Profe, Sí, señor. pues yo la acabé de centrar en 0,0 y cuando mueva el deslizador se mueve nomás por el eje X y en 1 la función queda al revés. En uno la función queda al revés, no le entiendo, mi hermano. No le entiendo. Si quiere puedo compartir pantalla para mostrarle, ¿sí? Bueno, o sea, su merced no la hizo así tal cual como decía el video. No, sí la hice así, pero pues después la moví para ver si afectaba en algo y pues se volteó. Mm, Espera, a ver, entonces. Listo, hágale a ver. ¿Ya? Ahí está en 1, ¿no? Ahí normal. Pero cuando yo la muevo aquí a 0, digamos, ahí empieza solamente a moverse por el eje X. No, claro, la Y cuando construcción la se va. muevo aquí se va a mover es al revés. Eso es como una. Ok. Bueno, prácticamente que ahí usted estaría construyendo la función. Esa es la función secante. Cuando está en 1, centrada en 1. Entonces, para hacer su video necesito que la centre en -1. ¿Listo? Es lo único que le pido, que la centre en -1 para que le dé la función tangente. Vuelva y colóquela en -1. Voy. Ok, es un fenómeno bastante raro. Ok, entiendo su punto. Bien, digamos que la parte de la función tangente, o sea, la idea es que ustedes entiendan que la tangente, a ver, la tangente sale de acá. Entonces póngale que va. Esperen, yo comparto nuevamente pantalla. Esperen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La función tangente sale del siguiente hecho. Esperen un momentico, entonces yo
roto esto nuevamente y borro todo esto. Entonces, ustedes tienen la circunferencia unitaria. Aquí podríamos colocar la circunferencia, o sea, la que va de 1 aquí de 1 a menos 1, todo eso, ¿cierto? Entonces, bueno, se les había dicho, se les había comentado que se generaba aquí adentro un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, aquí se generaba un triángulo rectángulo. A ver. Entonces, a partir de ese triángulo rectángulo, entonces decíamos que el cateto, si este era el ángulo, entonces el cateto opuesto era seno, el cateto adyacente era coseno, porque pues la hipotenusa es 1, ¿no? Entonces dividir por la hipotenusa quedaría lo mismo. Sin embargo, empezamos a revisar quién es tangente, ¿sí? Entonces, imagínense que vamos a sacar tangente de este ángulo, que es tangente de alfa. Tangente de alfa, ¿sí? Entonces, una recta tangente es una recta que corta la circunferencia en un solo punto, ¿sí? Entonces toca la circunferencia y vuelve a salir. Entonces esa recta tangente se va a generar acá, ¿sí? Se va a generar acá. Entonces, tangente de ese ángulo va a ser el segmento, ojo, va a ser el segmento que se genera de aquí. O sea que usted lo que hace es alargar esta hipotenusa, la alarga hasta que se cruce con la tangente, del círculo, y este pedacito de acá será tangente. Ese pedazo va a ser tangente de alfa, ¿sí? Tangente de alfa. Ahora, que obviamente si usted o sea, digamos que empieza a generarse sus ángulos, empiezan a generar sus ángulos por el otro lado, o sea, estamos generando el triángulo por este lado. Imagínense generar los triángulos aquí a partir de esta parte de acá. Entonces, cuando usted aumente el ángulo, entonces la gráfica se va a empezar a reflejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a usted al aumentar el ángulo, entonces dése cuenta que aquí el ángulo que se va a generar acá, entonces cuando usted aumenta este ángulo, este triángulo se va a volver más pequeño, ¿eh? Algo así, se va a volver más pequeño. A ver cómo es que queda aquí. Entonces usted al aumentar el ángulo, el triángulo de acá se va a volver más pequeño, o sea que la tangente, al aumentar el ángulo, este valor va a empezar a ser mucho más pequeño. Entonces no va a empezar a crecer, sino va a empezar a decrecer, y por lo tanto se va a reflejar. ¿Por qué? Porque usted ubicó la circunferencia en la otra parte del eje. Y aquí debemos referenciar que el grado 0 está acá, ¿sí? El grado 0 está acá. Si usted ubica el grado 0 acá, pues se le va a reflejar, efectivamente se le va a reflejar. Entonces va a estar desfasada 180 grados, ¿sí? O no solo 180 grados, no, solo estaría desfasada pi medios, para que ustedes tengan en cuenta que entonces el truco para que salga la tangente bien es que el 0,0 quede acá, o sea que el grado 0 quede acá, o sea que la circunferencia quede toda acá, para que digamos que las tangentes ya se empiecen a generar de manera correcta. ¿Listo? Que sí, obviamente el fenómeno es que si cambio la circunferencia, claro, eso va a empezar a cambiar, porque es que las proyecciones dependen de la distancia del eje X a la tangente, y si usted lo empieza a cambiar, entonces los ángulos empiezan a irse hacia el otro lado. Acuérdese que usted también está generando lo que son segmentos. Entonces si los primeros segmentos se generaban hasta acá, hacia acá, si usted cambia la circunferencia y la coloca acá, pues los segmentos se van a generar hacia el otro lado. Entonces por eso es que ahí va a haber cierta diferencia. Entonces les recomiendo que para hacer sus videos implementen la misma estrategia que les envié, ¿no? La misma estrategia que del video que se les envió. Entonces si toca colocar la circunferencia menos 1, pues toca colocarla, porque o si no se va a desfasar todo, o se va a reflejar o va a empezar desde otro lado.
Pero lo más importante acá es que vea que la función tangente dio exactamente lo mismo que tenemos acá, vea. A partir de esto y a partir del video que les envié. Ahí está. Ahí está, vea. Inicia desde 0 hacia arriba, o sea, ya es creciente. Lo mismo que les mostré acá, vea. Es creciente. ¿Listo? Vea, es creciente. Y inicia desde 0. Entonces ahí está. Entonces para que cuando vayan a hacer sus videos, utilicen esta construcción, no vayan a cambiar la circunferencia. Listo. Entonces voy a seguir. Entonces, acá. Esa sería como la constitución de la función tangente. Vamos rápidamente a la función cotangente. ¿Esto qué pasó? Ahí está. Entonces aquí tenemos la función cotangente. Entonces claramente pareciera que la función tangente se reflejó, ¿no? Y no solo que se haya reflejado, sino que se corrió un poco. Entonces vamos a revisar todas esas características de la función cotangente. ¿Listo? Entonces, ahí está nuestra función cotangente. Bueno, entonces, nuevamente, vamos a revisar cuál es su periodo, cuál es su frecuencia, dónde están sus asíntotas. A partir de las asíntotas, entonces ya podríamos definir cuál es su dominio, cuál es su rango, y cuáles son sus ceros. ¿Cierto? Bueno, hay algo que se me olvidó decirles acá, y es que la función tangente no tiene máximos ni mínimos. No tiene puntos máximos o puntos máximos. Ni tampoco tiene puntos mínimos. ¿Listo? No tiene ni puntos máximos ni puntos mínimos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la función como tal, si usted dice, bueno, es que el máximo está acá, no, usted siempre va a encontrar un punto más arriba que otro, ¿no? Ni tampoco puede decir que el mínimo esté acá. ¿Por qué? Porque hay puntos más abajo que este. Por lo tanto, la función tangente no tiene máximos ni tampoco tiene mínimos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Bien, entonces, periodo. El periodo de la función cotangente. Entonces aquí nuevamente se les pregunta cada cuánto ella se repite, ¿no? Entonces cada cuánto ella repite este comportamiento. Entonces, si se dan cuenta, el periodo vuelve a ser pi, ¿no? Vea, de aquí a acá hay pi, de aquí a acá hay pi, o sea que ella se repite cada pi, por lo tanto el periodo es pi. Es decir que la frecuencia sería una vez cada pi. Entonces es algo que las caracteriza a tangente y a cotangente, ¿no? Esta es la función cotangente. Algo que las caracteriza. ¿Listo? Entonces la función cotangente tiene un periodo de pi, la frecuencia es 1 sobre pi. Las asíntotas. A ver, entonces rápidamente. Aquí las asíntotas. Estaría acá. Habría una acá en este pedazo, aquí en pi, aquí en 2pi, aquí habría otra en 3pi,
Por aquí se alcanza a notar que está en 4pi, ¿no? Por aquí en menos pi hay una de las asíntotas para que por lo menos referencien acá en menos pi. Entonces hay como cierta relación entre las asíntotas y los ceros de tangente con las asíntotas y los ceros de cotangente. No van a ser los mismos, no, obviamente no. Acá en 0 no había una asíntota, en cambio acá sí. Si se dan cuenta, acá en pi medios, o sea en 90, hay una asíntota, mientras que acá en 90 hay un 0. Entonces como que se van a intercalar las cosas, ¿no? En donde habían asíntotas acá, aquí van a ser ceros. Y en donde aquí hay asíntotas, entonces aquí son ceros. Se intercambian como los datos. Entonces, las asíntotas de la función cotangente, entonces está en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi y así sucesivamente. Hacia atrás lo mismo, menos pi, menos 2pi, menos 3pi y así sucesivamente. Usted sabe que usted puede generalizar esto, ¿no? Entonces, la generalización de esto sería las asíntotas, son todos los x de la forma npi, ¿no? npi. Ahí estarían las asíntotas, donde n pertenece a los enteros. ¿Listo? npi. 0, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi. No estamos hablando ni de pares ni impares, sino que son todos. 1, 2, 3, 4. Entonces por eso es que n puede ser entero, tanto positivo como negativo, ¿no? Bien, entonces ahí estarían las asíntotas. El dominio, acuérdese que el dominio serían todos los reales menos este conjunto, ¿sí? Todos los reales menos este conjunto de acá. Entonces usted a todos los reales le quita estos pedacitos, estos puntos, ¿no? Estos puntos. ¿Por qué estos puntos? Es porque ahí hay huequitos, ¿no? La función tiene un hueco. Esa función tiene un hueco ahí, ¿no? Porque esas rectas, vuelvo y le repito, esas rectas no hacen parte de la función. Solo son rectas de referencia. ¿Listo? Entonces ahí hay unos huecos. Por eso es que al dominio se le quita, o sea, a los reales se le quitan todos estos puntos. Los reales menos este conjunto de acá. Bien, y el rango, nuevamente, son todos los reales porque ella se extiende hacia arriba, hacia abajo, todo lo que usted quiera. Entonces podría decir que los rangos serían todos los reales o de menos infinito a infinito. ¿Listo? Bien, entonces vea lo que pasó. La función tangente, los ceros están en menos 3pi, menos 2pi, menos pi, 0, pi, 2pi, 3pi, o sea que los ceros de tangente son las asíntotas de cotangente. Vea, ahí está. ¿Sí? Y ahorita vamos a revisar que los ceros de cotangente son las asíntotas de tangente. Vea. Vale, cuidado. Los ceros, ¿en dónde están los ceros? Vea, aquí hay 1, 2, 3, alcanzan a salir 5 ceros. Y vean dónde están los ceros. En menos pi medios, en pi medios, en 3pi medios, en 5pi medios, en 7pi medios. O sea que los ceros estarían en los múltiplos de pi medios, en los múltiplos impares. 3pi medios, 5pi medios, 7pi medios, ¿sí? Y para atrás, ¿no? Menos pi medios, menos 3pi medios, y así sucesivamente. Entonces vea, los ceros de la función cotangente son las asíntotas de la función tangente. Entonces a eso quiero que quede claro, ¿no? Pero ojo, no hay que confundir, ¿no? Una cosa son asíntotas y otra cosa son ceros, ¿vale? Son ceros. Acuérdense que los ceros son como las raíces, los puntos donde corta el eje X. En cambio acá las asíntotas son rectas en donde hay un hueco en el dominio, ¿no? Hay un hueco en el dominio de la función. Bien, ¿qué más tendríamos que sacar? Bueno, si la función tangente, vea, si la función tangente es creciente, la función cotangente va a ser decreciente, ¿sí? Va a ser decreciente. Pero entonces, para definir qué es decreciente, vamos a tenerla que trabajar en un intervalo en donde ella sea continua. Entonces, sea el intervalo a, b un intervalo donde cotangente de x es continua, entonces usted puede concluir que cotangente de x es decreciente. ¿Listo? Puede ser decreciente.
Ojo, el intervalo tiene que ser un intervalo donde la función sea continua, es decir, tiene que ser un intervalo en donde ella no tenga asíntotos, ¿no? Entonces A, B puede ser por acá o puede ser por acá, ¿no? A, B. Ahí la función siempre va a ser decreciente. En un intervalo donde la función sea continua, entonces ella va a ser decreciente, monótona decreciente. Y pues finalmente no tiene ceros. No tiene ceros, no tiene máximos ni mínimos. Listo, no tiene máximos y mínimos. Pero podríamos entrar a revisar, por ejemplo, puntos importantes, ¿no? O sea, cotangente, por ejemplo, cotangente de 0 grados no existe, ¿sí? Cotangente de 180 tampoco existe, pero sí existen algunos, ¿no? O sea, por ejemplo, cotangente de 90, cotangente de 90 es 0, cotangente de 270, aquí sería 270, ¿no? Entonces esto sería 0, ¿vale? Como para que tengan de pronto esos valores. Cotangente de menos 90, vea, cotangente de menos 90 es 0. ¿Listo? Bueno, antes de pasar a las últimas dos funciones, quiero mostrarles dos cosas. A ver, la calculadora tiene las tres teclas de las tres primeras funciones trigonométricas: la función seno, la función coseno y la función tangente. ¿Por qué no tiene la tecla de la función cotangente, ni tiene la tecla de la función secante ni cosecante? Eso pasa porque esas tres últimas funciones son recíprocas de las primeras, es decir, las tres primeras son las fundamentales, las otras se pueden obtener a partir de las primeras, es decir, que son las recíprocas. A ver, les comento. Si yo le digo, hágame un favor, coja su calculadora y calcule cotangente de 50 grados. Pues usted dice, no, bueno, profe, lo que pasa es que en la calculadora no tengo cotangente. Entonces ¿cómo voy a hacer para calcular eso? ¿Sí? Entonces es fácil. Para calcular cotangente de 50 grados, usted va a aplicar lo que se conoce como una identidad de identidad trigonométrica, que es una identidad de recíproca, se llama identidad recíproca. Cotangente es lo mismo que 1 sobre tangente. Entonces cotangente de 50 sería lo mismo que 1 sobre tangente de 50, ¿vale? Y no solo eso, vea, si usted quiere por ejemplo calcular secante de 80 grados, entonces es la recíproca de coseno. Y si usted quiere calcular por ejemplo cosecante de 15 grados, pues cosecante es la recíproca de seno. Entonces esto se origina a partir de lo que se conoce como identidades recíprocas, ¿sí? Entonces usted puede, ya en el tercer periodo, que es como en donde vamos a entrar en detalle acerca de las identidades, usted puede saber que cotangente de x es lo mismo que 1 sobre tangente de x. Usted puede o va a tener claro que secante de x es lo mismo que 1 sobre coseno, y cosecante de x es lo mismo que 1 sobre seno de x. ¿Listo? Entonces tenemos esas tres identidades, ¿vale? Esas tres identidades. Entonces, tendríamos que, para poder calcular cotangente de 50, entonces en la calculadora tendríamos que colocar 1 sobre tangente de 50. Entonces, vea, 1 dividido tangente de 50 es lo mismo que cotangente de 50, ¿no? Obviamente esto debe estar en degrees y ahí está. Entonces, 1 sobre tangente de 50, 0,839. O sea que cotangente, vea, o sea que cotangente de 50 es 0,839. Vamos a revisar si efectivamente en la gráfica funciona el asunto. A ver, preste mucha atención, espero no se pierda. Vea, 90 está acá, o sea que la mitad sería 45, ¿no? O sea que por acá al ladito estaría 50. Cotangente de 50 dicen que es 0,80 y algo. Y vea, efectivamente, por acá estaría cotangente de 50. Entre 0 y 1, más cercano al 1, 0,8, ¿sí o no? Ahí está.
O sea que efectivamente funciona, ¿no? Funciona el asunto de que cotangente sea 1 sobre tangente de 50, ¿sí? Ahí funciona el asunto. Entonces, para que tengan en cuenta cómo se calculan las funciones en cotangente, secante y cosecante en la calculadora. ¿Listo? Con estas operaciones. Y finalmente, quiero mostrar algo. A ver, esperen un momentico. Voy a colocarle las dos funciones ahí. Vea. La función tangente es la función que está en verde. Y la función cotangente es la que está en azul. ¿Cierto? Bueno. ¿Quién podría decirme qué tendríamos que hacer para colocar esta tangente, para reflejarla? ¿Qué tendríamos que colocarle afuera a la función para que se refleje respecto a x? ¿Se acuerdan qué teníamos que colocarle? ¿Otro número? ¿Otro número? Para que se refleje respecto al eje x. ¿Qué tocaba colocar? Negativo. Un negativo, ¿cierto? Un negativo. Yo iba a decir sería negativo. Correcto. Entonces vamos a revisar algo, vea. Vamos a dejar tangente quietica. Vamos a dejar la tangente quietica y vamos a colocar la función menos cotangente. A ver qué pasa. Ok, entonces vean. La cotangente la multipliqué por un menos, o sea, le colocamos un menos por fuera. Entonces vea lo que dio. Ahí está. Entonces tangente es la que está en verdecito y menos cotangente es la que está en rojo. ¿Cómo tendríamos que hacer o qué tendríamos que hacer para que cotangente, o sea, para que la rojita se vuelva la verde? Tendríamos que correrla ¿cuánto? ¿Y hacia dónde? Sería medio pi. Medio pi. Medio Hacia- pi hacia la derecha. Hacia la derecha o la izquierda. Correcto. Medio Pues pi. sí, medio pi. Medio pi hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí algo como una premisa muy importante. Voy a colocarla aquí grandísima. Vean, eso significa que lo que acabamos de encontrar es que tangente de x es lo mismo que menos cotangente de x, y me acaban de decir, ¿no? Corrámosla hacia la derecha o hacia la izquierda pi medios. Entonces le sumamos pi medios para que se corra hacia la izquierda, ¿no? O perdón, Creo que también se puede representar como más un medio de pi. sí, un pi medios es lo mismo que un medio de pi, pero pues esta es la manera como más sencilla de trabajar el medio de pi medios. Correcto. ¿Listo? Entonces tendríamos esto, vea. O sea que tangente se puede trabajar a partir de cotangente, o sea, se puede transformar la función cotangente hasta que se vuelva tangente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces revisemos que efectivamente funcione, ¿no? Entonces voy a borrar esto y voy a colocar menos cotangente de x más pi medios, ¿no? Entonces pi medios es 90 grados, entonces coloquemos 90 grados, más 90 grados. A ver, vea, efectivamente, vea, esa es la función menos cotangente de x más 90 grados, y aquí encimita está la función tangente. Entonces efectivamente ambas son iguales, ¿no? Entonces con suma, bueno, ahora con resta, vea, vuelve a ser la misma función. ¿Sí se dan cuenta? Porque está desfasada una y otra, está desfasada solo pi medios, ¿sí? Solo pi medios. Entonces si corremos una pi medios hacia la otra, entonces ya tendríamos la identidad. ¿Listo? Entonces ahí digamos que tenemos esa premisa. Bien, ¿alguna pregunta de estas dos funciones, tangente y cotangente? ¿Saben bien por qué el periodo era pi, por qué las asíntotas estaban ahí, el dominio era r menos las asíntotas, los ceros de cada una, si es creciente o es decreciente, cómo se calcula en la calculadora? Todo eso se entendió, ¿sí? ¿Puedo pasar a secante y cosecante? Sí, señor. Bueno, entonces rápidamente, pues para ver si nos alcanzamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, página 9. A ver. Entonces voy a graficar ambas al mismo tiempo. Entonces secante de x y cosecante de x. Ahí están las dos funciones.
Voy a dejar primerita la secante. Acá. Ahí está la función secante. Listo, y nos faltaría la función cosecante, ¿no? Entonces voy a dejarla ahí solita. Listo. Entonces ahí tenemos las dos funciones, ¿no? La función secante y la función cosecante. Bien, entonces va a pasar algo muy parecido, ¿no? De la función secante podríamos pasarla a la función cosecante, o de la función cosecante podríamos pasarla a la función secante. Pero pues eso depende de qué tanto la traslademos, ¿no? Si la trasladamos hacia la derecha, hacia la izquierda, porque pues tienen como la misma forma, ¿no? Son U's y hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Parecen parábolas, ¿no? Parecen parábolas, pero no lo son. Entonces, vamos a iniciar con el periodo. A ver, muy sencillo la cuestión del periodo. Vale, ojo, no es solo que es que esta U se repitió acá y también acá, no. Ojo, porque es una parte completa de la función, un ciclo completo. Entonces un ciclo completo se completaría acá y acá. Eso es un ciclo. Otro ciclo, ¿sí? Entonces, para que usted lo pueda revisar bien, vea. Estamos hablando de cada cuánto se repite este pedazo. A ver. Y por acá. ¿Cierto? ¿Cada cuánto se repite eso? También sería cada pi, ¿no? ¿Seguro? Cada 2pi. Cada 2 pi. Cada 2pi. De acá hasta acá se repite un ciclo. ¿Sí? Un ciclo. Este pedacito se repite acá. ¿Sí? Y son curvas distintas, ¿no? Entonces estamos hablando de que la función secante, que está la función secante, a ver, vamos a colocarla aquí arriba, la función secante de x, esta función, el periodo es 2pi. O sea, ya vuelve y el periodo vuelve a ser 2pi. No como tangente y cotangente, que el periodo era pi. La función secante y cosecante tienen un periodo de 2pi. Listo, ahorita vamos a revisar efectivamente que esto, pues prácticamente acá, vea, vuelve y sucede, vea. Acá y acá. No, perdón, porque eso no sigue siendo el mismo ciclo. Ahí está. Entonces se repite cada 2pi, ¿sí? Ella se repite cada 2pi. Entonces 0 a 2pi, de 2pi a 4pi, por aquí está el 4pi, no se alcanza a ver, sí, ahí está, 4pi. Entonces, por lo tanto, las dos funciones, ambas, el periodo es 2pi. ¿Listo? Bueno, entonces la frecuencia sería una vez cada 2pi, ¿cierto? La frecuencia sería una vez cada 2pi, aquí también la frecuencia sería una vez cada 2pi. Ya tendríamos la frecuencia de las dos funciones. Y ahora pues así, ahí sí empiezan como a diferenciarse en las asíntotas. Vea, las asíntotas acá, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, menos pi medios. Ahí está. Estas asíntotas, una pregunta, ¿estas asíntotas son las mismas asíntotas de tangente o las de cotangente? La acabamos de ver hace 10 minutos. ¿Estas asíntotas son las mismas de tangente o las de cotangente? Cotangente. Vean las de tangente.
menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, y vean las de cotangente, 0, pi, 2 pi, 3 pi, o sea que estas, que son las de secante, menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, son las mismas De tangente. de tangente, correcto. Entonces las asíntotas son las mismas que tangente. Entonces acuérdense que las de tangente eran pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos pi medios, menos 3 pi medios, ¿cierto? Entonces ahí ya se estaría generando las asíntotas, que son de la forma 2n-1 por pi medios, o sea, los múltiplos impares de pi medios, los x de la forma 2n-1 por pi medios, o sea, las mismas asíntotas que tangente, ¿no? Las mismas de tangente. Ahora, el dominio de esta función sería todos los reales menos esto, ¿sí o no? Todos los reales menos esto. De una manera más sencilla, entonces usted podría colocar que el dominio serían todos los x que pertenecen a los reales, tal que ese x tiene que ser distinto a esta forma, 2n-1 por pi medios, donde n que debe ser un número que natural o entero. Natural porque también tiene negativos. Entero. Acuérdate que los naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y los enteros son los que tienen los negativos, ¿no? Como debe tener también los negativos, entonces debe ser entero, o sea, los z. Recuerda eso, ¿listo? Bueno, entonces el dominio sería todos los reales menos esos punticos. Entonces todos los reales menos estos huequitos, ¿no? Aquí hay un hueco, aquí hay otro hueco, otro hueco. Entonces ese sería el dominio. Y el rango, mucho cuidado acá con el rango, porque el rango es el que se observa en Y, ¿no? En Y. Entonces, básicamente usted dice, bueno, ya sube hasta donde usted quiera, baja hasta donde usted quiera, pero en Y tiene un hueco, ¿no? Hay un hueco. Claramente, la función secante tiene un hueco acá, vea. Hay un hueco en donde no hay función. Aquí no hay función, ¿sí? En el eje Y. En el eje Y. Entonces, eso repercute en el rango, ¿sí? Usted podría decir, bueno, o sea que toca al menos 1 y toca al 1, pero de ahí para allá no toca ningún punto entre menos 1 y 1, ¿cierto? O sea, la función no baja ni por lo tanto digamos que no va a tener ceros, ¿sí? Esta función no va a cortar al eje X en ningún lado. Entonces el rango de esta función, dése cuenta que aquí el rango de la función entonces sería, vea, de menos infinito a menos 1 cerrado, unido de 1 hasta más infinito, ¿sí? Vea, entonces lo que yo quiero tratar de mostrarles es que la función solo está definida de menos 1 hasta hacia abajo, ¿sí? De menos 1 hacia abajo y de 1 hacia arriba, ¿sí? En esta parte no hay función, por lo tanto en Y, o sea en el rango, estaría afectándose en este pedacito, ¿sí? Entonces el rango sería de menos infinito a menos 1 unido a 1 a más infinito. Y pues ustedes se darán cuenta que entonces el rango de la función cosecante, que esta es la función cosecante, el rango de esta función sería la misma, ¿no? Porque esta función también tiene ese mismo hueco, ¿no? Vea, tiene el mismo hueco. ¿Listo? Entonces como tiene el mismo hueco, entonces el rango sería el mismo, ¿verdad? Entonces el rango acá sería lo mismo, de menos infinito a menos 1 cerrado unido de 1 a más infinito. ¿Listo? Bueno, entonces dominio, rango, ceros, vea, tan rápido uno podría decir que los ceros pues no hay. ¿Por qué no hay ceros? Porque la función nunca cruza el eje X, vea.
La función nunca cruza el eje X. Aquí usted lo puede ver con detalle. Vean. Esta curva nunca pasa por el eje X, por lo tanto no tiene ceros. ¿Listo? No tiene ceros. Y finalmente, entonces, esta otra función cosecante también no tiene ceros. Ceros no tiene. No tiene ceros. Bien, que si es creciente o decreciente, no tampoco se puede de pronto decir que es una sola, porque hay una parte en donde ella crece, como hay otra parte en donde ella decrece, ¿no? Entonces, como hay partes en donde es creciente, hay otras partes que es decreciente, por lo tanto no se podría decir que ella es monótona, ¿sí? Hay unas partes que son cóncavas hacia arriba, hay otras que son cóncavas hacia abajo, por lo tanto no tiene una monotonía. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos haría falta? Periodo, asíntotas, dominio, rango, ceros no hay. Ya, eso sería. Y por este otro lado nos faltaría el dominio. El dominio de la función. Entonces, recordemos que las asíntotas son las mismas asíntotas. Aquí serían las mismas asíntotas que cotangente, ¿no? Son las mismas asíntotas que cotangente. Entonces, al ser las mismas asíntotas que cotangente, entonces el dominio sería el mismo dominio que cotangente, ¿no? Entonces el dominio sería todos los reales menos las asíntotas, o sea, todos los puntos 0, pi, 2pi, 3pi, menos 2pi, y así sucesivamente. ¿Listo? El dominio. ¿Por qué? Porque las asíntotas son estas, ¿sí? Las asíntotas son todas estas. ¿Listo? Las asíntotas son todas estas. ¿Cómo usted sabe que son asíntotas verticales? Bueno, tengo que recordarle, ¿no? Entonces, esta es la asíntota vertical, x igual a 0. Esta es la asíntota vertical, x igual a pi. Esta es la asíntota vertical, x igual a 2pi. Esta es la asíntota vertical, x igual a 3pi. Acuérdense que toda recta vertical es de la forma x igual a k. ¿Listo? Y ese k pues depende de dónde cruce al eje x, ¿no? Ve, aquí está, x igual a 0 porque cruzan 0, x igual a pi porque cruzan pi, x igual a 2pi porque cruzan 2pi, x igual a 3pi. Ahí están todas las asíntotas, ¿no? Listo, entonces asíntotas, dominio, rango, ceros no tiene. Básicamente eso era la explicación de secante y cosecante. Y finalmente, a ver, voy a colocar las dos funciones, en una sola, cosecante y secante, ahí están. ¿Listo? Voy a cambiar ese colorcito de secante, voy a colocar esa, perdón, voy a colocar que el color sea rojo, ahí está. Listo, vean, póngale cuidado, secante en rojo, cosecante en verde. ¿Listo? Colocar acá. Listo, acá. Bueno, entonces voy a colocar un poquito más pequeña y ustedes me van a decir ahí cuál sería la relación entre esas dos funciones. A ver, preste atención. La función que está en rojo es la función secante y la función que está en verde es la función cosecante. ¿Listo? A ver, si yo la función secante la quiero pasar a la función cosecante, o sea, la función secante, a ver, la función secante la quiero pasar a que sea la función cosecante. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cuéntenme. Correrla uno hacia la derecha, uno positivo hacia la derecha. Correrla hacia la derecha, ok. La vamos a correr hacia la derecha. ¿Cuánto la tenemos que correr? 1. Bueno, No, más 1. no, Ah, no, mentiras, pi medios, perdón. pi medios. Ok, entonces la vamos a correr hacia la derecha, pi medios. Entonces, ¿cómo quedaría acá dentro de la ecuación? Secante de x Más pi medios. Más que medios. ¿seguros? Menos pi medios porque a la derecha es menos y a la izquierda más. Correcto, menos pi medios. Entonces, para correr una función hacia la derecha se le resta por dentro de la función, acuérdense. Y para correrla hacia la izquierda se le suma, ¿sí? Entonces esa sería
la identidad, secante de x menos pi medios. Vean, entonces vamos a colocarla acá, vamos a borrar cosecante. A ver, alguien escribió. Eso fue lo que escribí, lo que expliqué la clase pasada. A ver, o sea, ¿se acuerdan de que si a la una función le sumaba por dentro va hacia la izquierda, y si a la una función le restábamos por dentro va hacia la derecha? Eso lo expliqué la clase pasada. Izquierda se le suma, derecha se le resta. ¿Listo? Vale, que va. Entonces queríamos volver la función secante la función cosecante, ¿no? Entonces secante, vamos a colocar aquí secante de x, habíamos dicho que restarle pi medios, y restarle pi medios es restarle 90, ¿no? 90 grados. A ver, vean, voy a mostrarles algo. A ver, secante que se vuelva cosecante. Dense cuenta, vean, si colocamos aquí por ejemplo 85 grados, vean, casi que es la función en verde. Si le colocamos por ejemplo 86, se mueve un poquito más a la derecha. Entonces si le restamos 88, vean, se mueve más a la derecha. O sea que entre más le restemos, más hacia la derecha se está moviendo, si se da cuenta. Entonces si le restamos exactamente 90, efectivamente nos va a quedar exactamente cosecante. ¿Listo? Entonces secante de x menos pi medios es igual a cosecante. Ahora hagamos lo contrario. A ver, si yo a la cosecante la quiero volver secante, ¿hacia dónde la tendríamos que correr? Ahí sí sería más pi medios, ¿sí? Correcto, ahí sería más pi medios, pero entonces cosecante la vamos a volver secante. Entonces aquí quedaría cosecante de x más pi medios sería igual a secante de x, ¿sí? Entonces a cosecante la movemos hacia la izquierda pi medios, ahí está. Entonces moverla hacia la izquierda pi medios. Entonces mover hacia la izquierda, restar, perdón, sumar, y mover hacia la derecha, restar. ¿Listo? Entonces ahí con eso pues terminamos esa parte de las funciones trigonométricas. ¿Listo? La caracterización de las funciones trigonométricas. Eso era lo de hoy. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Si nos quedan 10 o 15 minutos para las preguntas, pues bienvenido sea. Nos quedan 10 minutos. 10 minutos, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta, ya sea de este tema, ya sea de algún taller que dejé, de los videos, del MECLE? Por favor, hagan todas sus preguntas porque ya no nos vamos a volver a ver sino hasta la retroalimentación de la bimestral, que es la otra semana. Cuenten, ¿tienen preguntas? Del taller de geometría, de lo de la elipse, lo de la piscina elíptica, ¿no? ¿No tienen preguntas? Yo creo que no, profe. Bueno, Yo cuénteme. tengo una respuesta Una pregunta sobre el MECLE, cuénteme. en el punto 9, En el punto 9. el punto 9F. 9F. A ver. Ah, muy bien. ¿Qué pasa con ese punto? Pues que la hipotenusa es menor al lado. Y pues ahí no puedo aplicar ni el teorema de Pitágoras. Intento hallar el ángulo de A para, pues si hallo ese, hago el teorema, la ley del coseno, y pues no me está sacando el lado A. No se puede. O sea, ¿se acuerdan Ajá. que Además que si aplico el teorema de Pitágoras, pues la raíz me va a dar negativa. Pues no se puede. Sí, baila. Ese no era el que no es construible. Sí, correcto. Este no es construible porque la hipotenusa es menor a un cateto. Correcto. En algún momento ya habíamos sacado esa conclusión, aunque de pronto se le había pasado al compañero, pero efectivamente tú llegaste a la conclusión de que no se puede construir. Y pues ya, o sea, el F tú dices no se puede construir y listo. O sea, no se puede hallar ese A. ¿Por qué? Porque la hipotenusa no puede ser menor a los catetos. Y ahí claramente la hipotenusa es menor a un cateto. Así que tú dices no se puede construir y listo. Listo, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta tiene?
Pero fue una pregunta en el punto 11 En el del punto MECLE. 11. Sí, Es que el triángulo, bueno, hay uno que está en pi, en rayanes, ¿no? Está en pi rayanes. sí, Ahí lo que se puede aplicar la misma equivalencia que nos ha dicho la vez pasada. claro, correcto. Tú lo puedes pasar Sí, a grados, o sea, pi se puede séptimos. reemplazar el pi por 180 y ahí Sí, ya sale el correcto, ángulo. correcto, Ahí se está. puede hacer eso. Correcto, correcto. Ah, acuérdense también que en este punto van a omitir esas rayitas, ¿no? Yo en algún momento les había comentado que si esas rayitas salían en dos ángulos es porque esos dos ángulos eran iguales. Pero no, en este caso no. Esa es una corrección que hay que hacerle al módulo porque yo bajé esta información de internet y no me di cuenta de esas rayitas, así que o bien esas rayitas, esos dos ángulos no necesariamente tienen que ser iguales, ¿listo? No tienen que ser necesariamente iguales. Por favor, no hagan caso omiso a esas rayitas. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tienen? Yo creo que no hay nada. ¿No? Bueno, entonces, vean, nos queda 7 minuticos ahí como para que puedan de pronto terminar las cosas que tengan que hacer. Así que, nada, cualquier cosa me escriben, por ¿listo? Cualquier cosa me escriben, ya sea para poderles autorizar nuevamente o la subida de las tareas, de pronto algún error en la subida y eso. Entonces me escriben con tiempo. Listo, chicos, que estén bien, cuídense. Nos vemos la otra semana. Hasta luego, profe. Muchas Hasta luego, gracias. que estén Gracias, bien. profe.